voy manejando rumbo a una parroquia, pero bueno, quizá podamos aprovechar un poco de preguntas y respuestas. Nada más vayan levantando la mano. La pregunta es concreta, digamos, si yo quiero dirección espiritual y encuentro un sacerdote que ha sido ordenado hace un año o año y medio, ¿es recomendable o la dirección espiritual la tiene que dar un sacerdote con mayor tiempo de ejercicio? Le agradezco de antemano. Okay. Yo creo que la dirección espiritual, más que por la edad, tiene que estar puesta por la madurez, en madurez espiritual, evidentemente, y la formación, porque Santa Teresa de Ávila misma mencionaba de que ella prefería un director espiritual letrado, aunque no fuera del todo muy santo, todo eso, pero le va a decir la verdad. Ya si él no es muy congruente con lo que dice en su vida, pues a lo menos él ya se dará cuentas delante de Dios, pero al menos no me va a distorsionar en cuanto a la verdad. Y en ese sentido, yo conozco sacerdotes jóvenes que, que cumplen con bastante dignidad pues esa parte. Yo no lo vería con una cuestión de edad, sino de la capacidad propia del sacerdote. Pero está que cuando los años se han vivido bien también, pues evidentemente lo que da un sacerdote ya de experiencia, porque lo que sí puedo decir es, y esto me lo comentaba un amigo sacerdote, de, de cómo a veces a los sacerdotes jóvenes él no entiende que los pongan en cargos eminentes en las diócesis. Dice, cuando a veces ni siquiera tienen experiencia parroquial y ya están dirigiendo, no sé, alguna cuestión de mucha responsabilidad en las diócesis. Y son sacerdotes buenos ya, pero simplemente no se pueden brincar la experiencia, ¿verdad? Entonces, ciertamente un sacerdote con más años, pero que no es garantía el tener muchos años, ¿eh? Pero más años y más o menos bien vividos y todo esto, evidentemente eso es algo invaluable. Es un gran valor que puede. Yo personalmente he tenido de los dos tipos, jóvenes y adultos, y he tenido muy buena experiencia con los dos, pero ciertamente uno ve cuando un sacerdote tiene sus años y bien vividos, tiene una sabiduría que el joven, no digo que no la tenga, pero es diferente, o sea, no sé cómo explicarlo, es diferente, se denota algo más, o sea, en los mismos consejos, inclusive reprensiones y todo esto. Yo tenía uno de los viejos que he tenido que me decía, esto no te lo digo como director espiritual, esto te lo digo como viejo. Entonces, sí, y mucho de eso tenía una gran sabiduría. Entonces, sería por ahí más o menos lo que yo podría decir. Yo lo primero que digo que para un director espiritual hay que pedírselo al Señor, que sea dentro del contexto de la oración. Y yo les cuento en una ocasión, en un lugar en donde, porque también la dirección espiritual, bueno, ahorita pues todo esto ha cambiado con toda la crisis sanitaria y todo esto, ¿eh? Pero yo personalmente no consigo la dirección espiritual virtual, sino presencialmente. Yo muy extraña vez, ni siquiera ha sido virtual, ha sido por llamada. Yo creo que he tenido como 2 sesiones de dirección espiritual en toda mi vida por teléfono, pero de ahí en más todo físico porque la comunicación es mucho más plena. Entonces, a lo que voy es, eh, cuando yo me he mudado, pues intento cambiar de director espiritual porque pues yo no puedo estar asistiendo en el anterior. Entonces empiezo yo a orar y en una ocasión me pasó que estaba yendo a una misa, voy a misa todos los días en la mañana a esa parroquia y una vez se me acerca el sacerdote, yo creo que a esta altura queriéndome enganchar a nivel vocacional, porque pues si alguien va a misa todos los días y sobre todo en la mañana, no me dejará mentir de que si algo falta en esas misas son jóvenes. Yo ahorita ya no estoy tan joven, digo 40 años, ¿no? Pero en ese tiempo estaba un poquito menos viejo.
Entonces, me recuerdo que eh, él se acercó y me dijo, oh, yo tengo un amigo sacerdote que habla español y creo que también es mexicano, y porque él era americano. Sería muy bueno que lo vieras. Se me hizo extraño, o sea, entonces, pero bueno, le acepté. Entonces, después me reuní, pude contactar al sacerdote y pues nada, que era director de vocaciones. Yo creo que era una trampa decir, eh, a ver, este joven viene todos los días a misa, y eso es lo que yo me he mencionado. Me parece un razonamiento totalmente absurdo, pero totalmente absurdo de creer que una persona que intenta vivir, por ejemplo, una vida sacramental un poquito más intensa que el común de los mortales, o que no digo que más buena, sino más intensa, porque muchos eh, no pueden, y lo poco que tienen lo viven hasta quizás hasta con más calidad que el que lo vive todos los días. Entonces, pero eh, llegan a creer que eso es un signo de vocación. Como una amiga que cuando íbamos a un monasterio, le decían siempre que se iba a confesar, como ella iba a misa también todos los días, ¿no? No, tú tienes vocación, eso es un signo de vocación y todo eso. Y ella le decía, pero pues si hago lo mismo que hacen mis papás y ellos están casados. Bueno, en fin, me estoy alargando. Y ahorita ya para ver quién levanta la mano. Eh, entonces, lo que yo estaba diciendo, bueno, entonces voy con este sacerdote y curiosamente, pues era el director de vocaciones. Me acuerdo que me invitó a desayunar. Pero al estar hablando, pues nada, que me dijo que era de una zona de Jalisco, de mi estado. Yo soy de Guadalajara, pero esta era de una zona en donde estuvo por un tiempo como párroco mi mártir mexicano, mi santo mártir mexicano preferido, San José María Robles. Y entonces cuando me dice eso, yo le digo, dice, mire, en ese pueblo estuvo un mártir mexicano, no sé si lo conoce, seguramente sí, si usted vivió ahí, pero evidentemente el mártir es de muchos años atrás. Le dije, seguramente lo conoce, se llama San José María Robles y todo eso. Y de pronto él me saca su llavero y me muestra un llavero de San José María Robles. Cuento esto porque días antes de todo esto, yo le estaba pidiendo una especial insistencia porque llevaba ya algunos, si no me acuerdo, como unos meses sin poder tener dirección espiritual y todavía no encontraba en el lugar en donde estaba. Eh, y yo sí lo veo como que Dios respondió ahí. Personalmente yo sí creo que Dios respondió en el hecho del director espiritual que estaba pidiendo. Y eso fue una bendición. O sea, también me ha tocado, y eso también lo recomiendo, cuando se le ha pedido al Señor y de pronto no, el Señor de alguna manera, si lo podemos poner entre comillas, no responde, eh, o al menos no con la inmediatez que queramos. Yo sí creo que la otra clave es empezar a ver por la cuestión de la formación, que sea un sacerdote bien formado, ¿no? Pero por otro punto, por otro lado, ayuda, no siempre, pero ayuda las familias religiosas que tienen especial carisma para dar dirección espiritual. Ejemplo, los carmelitas descalzos. Ahora, hay carmelitas descalzos que andan ya prácticamente con cuestiones demasiado progresistas, pero también los conozco demasiado tradicionalistas. Los toca ver, pero bueno, en general el carmelita descalzo tiene esa tradición. El jesuita también, el jesuita, digo, pues, San Ignacio de Loyola, un maestro de discernimiento. El Instituto del Verbo Encarnado, aunque ya les dije que me salí con la sorpresa de que el fundador fue
castigado canónicamente por algunas acusaciones, pero tampoco les quita de que no sea una congregación que de una manera muy especial se dedican a la parte de la dirección espiritual. Entonces eso también puede ayudar. Y para las mujeres, sepan que también puede ser una monja, una consagrada, una religiosa, puede ser también sacerdote. Fíjate, en ese sentido sí me quisiera aclarar. Mujeres, si van a agarrar un sacerdote como director espiritual ahí, pero es por un elemento de prudencia, yo no les diría que fuera joven, un sacerdote joven. Pero no es porque fuera más o menos sabio, sino es una cuestión de mera prudencia. Salvo que hagan algo como lo que hacía, me contaba una amiga de un grupo de jóvenes que iba con los del Opus Dei y todas las direcciones espirituales las como si fuera en confesión, o sea, en confesionario. Nunca había al padre, lo veía en ventanilla. En ese sentido yo no creo que haya tanto problema, ¿eh? Pero de ahí en más, si es muy joven, si a las mujeres yo le diría que no. Y lo que siempre he dicho, y laicos yo no los recomiendo, por muy buenos sí sea, porque no estamos respondiendo a una autoridad. Entonces, que sean siempre consagrados, ¿no? O puede ser un laico, pero consagrado dentro de un instituto en donde se hacen votos públicos, porque ahí se tiene una responsabilidad. Entonces, a ver, déjenme ver si puedo alcanzar a ver acá. Me refería a, también con la misma temática, es de personas que he tenido amistad en época escolar y que ya han sido ordenados, o para no partir de cero, digamos, porque ya hay un tipo de conocimiento, o buscar a alguien, como me dice, de experiencia y todo ello. ¿Pero a qué te refieres con eso de escolar? Ah, compañeros de colegio que han sido ordenados, o sea, compañeros de la época escolar, me refiero. Ah, ok, ok. Es que, bueno, ahí hay que tener cuidado porque el director espiritual finalmente no es, en el sentido popular, un amigo espiritual, sino alguien que obviamente dirige. Y a veces, pues el conocerse así en un ámbito más de amistad y todo ese tipo de cosas, te digo, de amistad de manera popular, porque evidentemente si es una amistad en cuanto a compartir la parte de la virtud virtuosa, ahí evidentemente no hay ningún problema, al contrario, es recomendable. Pero sí hay que ver cuál es el enfoque concretamente de la dirección espiritual, o sea, para lo que se está dando. Entonces, evidentemente cuando el director conoce más de uno, pues tiene más ventajas. Generalmente yo no siempre lo pido a los directores espirituales, pero yo generalmente digo que a veces puede ser una iniciativa de uno. Cuando va a iniciar con un director espiritual, puede, ahí, aquí no, si me dejan pasar, no. Lo que digo es de que cuando ya más o menos se tiene un tipo de certeza moral de que con él se va a continuar y todo esto, escribir como una breve biografía de uno. Entonces, evidentemente, poniendo en especial énfasis en cuanto a una biografía espiritual, de cómo ha ido mi vida espiritual, creciendo o decreciendo. Entonces, porque ya más o menos cuando hay una certeza moral de que sí, bueno, creo que sí voy a continuar con este va a ser el director espiritual, darle eso que lo pueda orientar, le puede orientar. Y en este sentido, pues nuevamente no te tiene que conocer desde el principio, ¿eh? Pero a la vez no empieza desde cero, porque tú ya le das un tipo de información dándole una biografía. ¿Qué sucede cuando un católico romano y un católico en plena comunión con la iglesia de Oriente, X iglesia, se casan? Porque yo entiendo que el matrimonio mixto es para los que no están en plena comunión. Exacto. No, es matrimonio totalmente válido y legítimo y todo. O sea, no. Pero ¿a qué rito debe ir? ¿A qué rito deben ir? O se vuelve. Porque tengo entendido que los romanos no podemos asistir a ritos orientales ni viceversa. ¿Por qué no? O sea, yo puedo ir a una iglesia oriental Sí, sin problema. yo voy. Ah, ok. Sí.
Bueno, Ok. oriental en comunión con el Papa. Sí, sí. O sea, existen las orientales que no están en comunión, pero yo ahora mismo, quizás hace como antes de la pandemia, iba con frecuencia a distintas, al menos una vez a la semana, a distintas de rito oriental, pero con comunión con el Papa. Ok, muchas gracias, Cristian. No, no hay que. Mi pregunta es, ¿cómo es el discernimiento en el tema de migrar de país en ese caso? El contexto, digamos, es de una persona sola, sin familia constituida, pero que quiere ir por ah, realidades de la familia que no quiere ser testigo ocular de ciertas situaciones que perturban más que todo, pues, cómo discernir ello. No sé si te estoy entendiendo bien. O sea, un soltero que quiera inmigrar, pero por situaciones que dices que familiares de ahí de donde vive, que no quiere estar viendo o alguna cosa así. Exactamente. O sea, hay un principio y es un principio que no solamente es de la iglesia, o sea, la iglesia lo entiende y lo abraza, sino también es una cuestión del derecho. Toda persona tiene un derecho a la movilidad. Entonces, si la movilidad implica la inmigración, entonces, de antemano, se tengan o no tengan razones de peso para migrar, la persona tiene derecho a migrar, o sea, a moverse, simplemente porque quiere moverse, porque tiene esa libertad, es un derecho intrínseco de la naturaleza humana, el derecho a la movilidad. Y puede ser una inmigración a corto espectro, es decir, de un estado a otro estado, pero dentro del mismo país, o de país a país. Y quién sabe si en el futuro hasta el planeta, ¿no? Entonces, eh, eso en principio. Lo segundo es, evidentemente, a este derecho está el derecho a los estados a regular la migración. Evidentemente, tiene que ser por razones de bien común y en eso implica la seguridad y varias cuestiones, ¿no? Pero ahí es un juego y entonces ahí entran los matices. Este, a, hasta qué punto un país tiene la obligación de recibir eh, demasiados migrantes, porque nadie por derecho, y eso también lo dice la doctrina social de la Iglesia, pero es una cuestión lógica, o sea, si en un país caben 50 personas y hay 50 personas y quiere llegar al 51, el 51 no es que no puede reclamar de que sea injusticia, simplemente no cabe, ¿verdad? Ahora, eso no sé en qué país, quizá, por ejemplo, los países muy pequeñitos o las islas, por ejemplo, Japón tiene muy regulada esa parte porque pues ahí simplemente no van a caber. Pero hay otros países que tienen extensión y extensión de territorio que no tendrían tanto problema y se ponen bastante estrictos y se pasan en la ejecución de su derecho a regular la migración. Ahora, también en el migrante, en teoría, pues sí tendría que analizar, pero esto ya es una interpretación moral, las perspectivas de migrar, porque yo he conocido, por ejemplo, gente que no está viviendo mal en su país, pero simplemente quiere vivir aún mejor y se viene acá y inclusive se casa por interés, o sea, por sacar los papeles aquí en Estados Unidos, eso me parece que empieza a haber un poco de problema. Diferente, por ejemplo, he encontrado personas que inclusive pues, llegaron de forma indocumentada. Aquí arriba a pasar un alto. Bueno, ya. No me lo pasa, gracias. Y, y hay una situación, pero muy, muy, muy crítica. Ahí yo no estoy de acuerdo en que uno se case por papel y todo eso, pero a veces hay situaciones que la verdad que uno cuando las escucha, uno dice, pues no da la misma como la señorita esta que simplemente viviendo bien en su país, se vino para acá para encontrar pareja y vivir aún mejor. Los dos hicieron lo mismo, ¿verdad? Pero hay uno que prácticamente no puede regresar a su país porque está amenazado de muerte, no sé. Entonces, ahí entra la matiz. Ahora, evidentemente lo que dice es que no puede haber y que no quiere estar viendo ahí donde vive todo eso,
pues no necesariamente tiene que emigrar de país, puede emigrar a otro estado, o dependiendo de qué es eso que no quiera emigrar. Pero ciertamente tiene que ver un discernimiento. En el sentido cristiano, toda decisión, no solamente la de emigrar, sino toda decisión, hasta la más pequeña, tendría que estar alentada en querer hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde implica tener una vida de oración y todo esto que le va abriendo el entendimiento, el discernimiento, porque lo que aplicaría como una cosa buena para una persona, para otra no. Pongo ejemplo, eso de lo cual esta persona no quiere emigrar para no ver, etcétera, habría que, pues, saldrán preguntas, y eso que no sé a qué refiere, pero Dios estará, si es una cuestión mala, Dios estará pidiéndole que más bien se quede para que sea luz en esa tiniebla, o Dios le estará pidiendo que mejor se vaya para no ponerse en riesgo si es una cuestión demasiado grave en la cual él poco puede hacer al respecto, no sé. Entonces, una situación para uno será que el que esté emigrando está siendo cobarde, para otros, en la misma situación, no solamente no está siendo cobarde, está siendo valiente. No sé si me hago entender. Entonces, depende de la situación, y ahí yo es donde digo que si uno nos lleva vía de oración, vía sacramental, vía de caridad apostólica, muy difícil va a discernir eso y otras situaciones que en la vida se topa a uno, ¿no? Yo creo que la clave está ahí. Pero así en principio, el derecho a migrar es un derecho humano. Ahora, compaginado con el derecho de los estados a regular su migración, pero por causas justas y causas de bien común. Nunca pueden ser causas de una regulación arbitraria, mucho menos cruel, porque la dignidad humana está al principio. Por eso, en crisis humanitarias con migrantes, es primero la dignidad del migrante que el derecho del Estado a marcar sus leyes fronterizas en ese tipo de conflictos así críticos, ¿no? O sea, pesa más, desafortunadamente para muchos, e incluyendo católicos, pesa más una regla o una ley de lo que se llama el derecho positivo, en este caso respecto a migración, que la ley natural, que es más grande y es primero al derecho positivo, la ley natural que mueve a una persona, por ejemplo, en peligro de muerte o simplemente que se puede morir de hambre su familia por una cuestión que ya no de pobreza, sino de miseria, tiene más derecho a la dignidad humana de ese migrante, aunque no tenga documentos, que el derecho positivo o derecho migratorio, en este caso, de las naciones. No es fácil el tema, pero sí hay que tener esos principios claros, ¿no? Eso es lo que podría decir. ¿Todos deberíamos de tener director espiritual o solamente el que tenga, digamos, que sea un coordinador de una parroquia para tener director espiritual? En teoría, cualquier persona puede tener director espiritual y sería bueno que tuviera un director espiritual. No siempre se puede, y menos en cuanto a lo que yo veo, que es el hecho de que yo solamente recomiendo consagrados. Para las mujeres pueden ser religiosas, no solamente sacerdotes, pero en eso se reduce mucho el campo. Yo lo que sí digo es que se puede tener, todos pueden tener dirección espiritual, pero simplemente que entiendan los plazos. Ahí se les escucha, si quiere, se escucha medio ruido, si quiere suelta el micrófono para que se pueda poner en silencio y poderle responder bien. Entonces, entonces a lo que voy es, todos podríamos tener dirección espiritual, pero simplemente, al menos en mi perspectiva, que solamente consagrados deberían de serlo, los directores, se reduce mucho la atención que se puede dar. Es simplemente que se puede entender que la dirección pueda ser cada 2 meses. En general, la dirección espiritual tendría, yo por lo general tengo acostumbrado una vez al mes.
Muchas veces no he podido una vez al mes. Muy rara vez he tenido más de una vez al mes, pero muy rara vez, porque eso presupone que también tiene que haber un trabajo de ejercicio. O sea, si tengo una dirección espiritual tan frecuente, pues aquí la pregunta sería hasta qué punto yo puedo estar revisándome con el director espiritual cuando pues en realidad es muy poco el tiempo que pongo de entrenamiento, vamos a decirlo así. Entonces, eso es lo que podría decir. Ahora, ciertamente cuando se tiene una responsabilidad de autoridad natural o religiosa, creo que con mayor razón se tendría que tener dirección espiritual por las implicaciones que tiene una figura de autoridad. En este sentido, por ejemplo, por decirlo así, en una familia tendría más necesidad de dirección espiritual los padres que los hijos. De hecho, los padres podrían ser una cierta dirección espiritual a sus hijos si realmente entablan relaciones de confianza y todo eso, ¿eh? Pero lo que mencionas de los líderes también. Los miembros de un grupo podrían tener y les sería bien, claro, pero el director le serviría mucho más, claro. Creo que todo depende del discernimiento que se pueda tener ahí, ¿no? Una pregunta. En la comunidad donde yo asisto, menciona que tiene la característica del don de lenguas. Entonces, en los momentos cuando nosotros nos reunimos, hay un cierto momento donde se alaba con el don de lenguas. En este caso, mi pregunta es, por el hecho de pertenecer a esa comunidad, por default yo tengo ese don, porque ahí nos piden pues que lo practiquemos utilizando, por ejemplo, una vocal, en este caso la letra A, ¿no? Y que con la letra A, digamos, pues la repitamos tantas veces como pues sean necesarias. Y pues yo tengo duda porque al ser un don, yo entiendo que pues Dios se lo regala a las personas que quieren, ¿no? En este caso, o sea, que no todos lo vamos a tener. Pero bueno, ahí mencionan que todos podemos alabar con el don de lenguas. Entonces, no sé si me pudieras despejar esta duda con respecto a que si es posible eso, con el hecho de que yo pertenezca a esta comunidad, que su característica es el don de lenguas, yo por default lo puedo hacer. Ok, ¿es un grupo, es un ministerio parroquial? Es híjoles, mira, es un movimiento, es una comunidad que creo que surge en Italia y se ha ido extendiendo en varios países. Aquí en México creo que la sede está en Guadalajara. Pero aquí donde yo vivo, no hay ¿cómo te puedo decir? Una parroquia como tal. Ya. Me parece que yo ya he contestado alguna pregunta sobre eso, o sea, de esta comunidad. Y creo que si es así, me parece que fue un hombre, no sé si su esposo o alguna cosa. Entonces, yo primero les diría, le voy a contestar, pero sí les diría que la recomendación fue clara la última vez. Todo ese tipo de situaciones se tendrían que ver primero vez si el ministerio está aprobado en la diócesis. Porque si no, vamos a sacar preguntas de un mismo ministerio cuando lo fundamental no se está haciendo. Le voy a responder ahorita lo de esto de don de lenguas, pero ¿de qué sirve que yo le responda lo de don de lenguas si ni siquiera pudieran saber ustedes si están aprobados por la diócesis? Porque en el momento de que no estén aprobados por la diócesis, por lo tanto, deslegitima todo lo que se pueda hacer ahí. Entonces, esa es la primera cosa. No quedarse en ramas, sino si se va a discernir sobre un movimiento, en este caso, como el que me menciona, vayan y se llama la diócesis y primero ver que si se está en buenas instancias con la diócesis. Eso es lo primero y fundamental.
porque si no, no tiene sentido cualquier otra pregunta sobre ese movimiento. Bueno, porque ni siquiera se sabe si se está o no bien con la iglesia. Pasando a lo de el don de lenguas. Desde luego, la misma palabra lo dice, el don. Es un don, es un regalo. Eso significa don. Por lo tanto, Dios lo da. Entonces, no me hace sentido totalmente de que se dé un tipo de entrenamiento, porque en ese momento, pues vamos a decir que no es un don. Más aún, entra en una actitud supersticiosa o mágica, porque la superstición y la magia, evidentemente no estoy hablando de la magia, tiene su nombre, esta que hacen de los niños y todo ese tipo de cosas, no magia en el sentido supersticioso, tiene un principio de manipulación. Es la iniciativa personal la que puede provocar tal efecto sobre ciertas fuerzas naturales o al mismo Dios, porque a veces hay sincretismos. Entonces, cuando se está diciendo que el don se practica o se saca tanto cuando se va a responder y todo eso, ahí me huele a un tipo de manipulación. Y eso es muy peligroso, porque estamos hablando de que ya una cuestión de fe se está pasando a una cuestión supersticiosa. Entonces, a mí no me hace total sentido. Ahora, hay que tener mucho cuidado también, porque aun cuando hay grupos que ni siquiera lo están, entre comillas, obligando de esta manera, también lo incitan, pero más a través de la sugestión. Y ahí hay que tener cuidado, porque una cosa es que Dios regale un don y otra cosa es de que uno se sugestione creyendo que Dios le está regalando eso. Tiene que haber una cuestión de discernimiento. Ahora, siempre la cuestión de los dones generalmente se complementan. O sea, un don de lenguas en el sentido de la profecía siempre pasa con una persona que recibe el don de interpretación. No sé, cositas así. No es sencillo. Yo creo en los carismas y todo eso, pero sí tengo que decir que la gran mayoría, o no, sino para no ser exagerado de gran mayoría, una gran parte ha entrado en mera sugestión, manipulación y superstición. Y eso sí es peligroso, ¿no? Entonces eso le podría decir. Gracias, Cristian. No hay que. Ok. Bueno, yo tengo ¿cómo se dice? Una pregunta acerca del rosario. Por ejemplo, en México yo lo rezaba diferente y ahora que vine aquí a Estados Unidos, en lugar de decir Dios es contigo, dicen Dios está contigo, el Señor es. Entonces, para mí tiene como que otra connotación, como que tiene otro significado más fuerte el decir el Señor es contigo, ¿no? Y también dicen de los siglos santos, amén. Entonces, pues ahí sí como que ya siento como que no está bien. Es como una duda nada más. A lo mejor sí, es cuestión de... Ajá. Bueno, yo sí he escuchado inclusive algunas versiones más raras que esas, pero me parece que pueden ser cuestiones meramente populares. No sé si hay algún documento de la iglesia en donde a ver, que aquí no me dejaron pasar, permítame. Okay. No sé si hay alguna versión oficial propiamente de la iglesia de la oración. Así. Lo desconozco, pero ciertamente, por ejemplo, ya de los siglos santos y todo eso sí, pues ya le están agregando algo más. Sí, me imagino. En lo otro, pues es que al final también la traducción de cómo se haya generado el Ave María, bueno, la primera parte pues estaría en griego koiné, por ser sacada del Evangelio. Pero en general, ya cuando se formularon las oraciones, en su mayoría fue en latín. Entonces, no sé si ahí, a ver, déjenme ver rápido. A ver, Ave María, gracia plena, Dominus tecum. El Señor es contigo. Sí, no, pero lo que quiero es tratar de traducir, si aplica, porque es que, o sea, si hay algunas cuestiones que en antaño han cambiado,
Por ejemplo, el Padre Nuestro, ahora decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero estrictamente hablando, antes se rezaba más de acuerdo, como dice el texto griego, que es, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Evidentemente se puso ofensas para darle un sentido mucho más amplio a la parte de deuda, y no se vaya a quedar y se vaya a interpretar nada más a deudas no sé, a nivel económico. Entonces, igual también en el Padre Nuestro, al final decimos, y líbranos del mal. Y en griego es apotuponerú, que es, y líbranos del maligno. Del maligno. O sea, se entiende, ¿verdad? O sea, pero estrictamente hablando tendría que ser del maligno. Creo que en italiano el Papa permitió otro cambio. Ya no me recuerdo cuál, que algunos escandalizados de que el Papa anda cambiando oraciones, como si no supieran la historia de cómo vayan trabajando las oraciones, porque al final siempre una traducción queda corta. Hay términos que no son tan fáciles de poder traducirlos a otra lengua, porque hay conceptos que no se entienden del todo en otra lengua. Entonces se trata de ajustar. La verdad que yo lo de el Señor está contigo o el Señor es contigo no me hace tanto ruido, porque gramaticalmente el ser y el estar van muy relacionados. Pero el otro, lo de los siglos, de los santos siglos, eso sí le agrega, y creo que tiene que ver más con la religiosidad popular, porque sí he escuchado varias versiones de viejitas, sobre todo, que a veces le agregan no una palabrita, le agregan más cosas, y eso es devocional. No creo que sea lo más sano, pero tampoco es como que un gran pecado, salvo que fuera algo realmente heterodoxo o que no tuviera que ver. Pero sí son devociones populares, ¿no? Ok, era una duda nada más, porque perfecto. Como yo desde muy pequeña pues lo aprendí muy diferente, entonces simplemente muchas gracias, Cristian. No, ¿de qué? Sí, buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, mire, yo tengo una pregunta sobre las misas gregorianas. Sí, las misas gregorianas, por ejemplo, yo sé que son $300 de estipendio por persona, pero mi pregunta es, por ejemplo, bueno, pues tenemos muchas personas de la familia, pues ánimas del purgatorio, ¿verdad? O fallecidas. No sabemos si están en el cielo o en el purgatorio, pero a mí pues sería algo difícil escoger a las personas, porque es 30 misas por cada ánima del purgatorio. Entonces sería $300 por cada ánima. Y pues sería como escogerlas a quién. Ya. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas, un tanto, y digo entre comillas un tanto porque desconozco si hay algún tipo de documento magisterial que regule esto, pero un tanto oficial, y también yo tendré que decir mi opinión un tanto personal, evidentemente. Entonces, en la cuestión oficial está en que la misa gregoriana, el sentido, evidentemente está en orar por las almas de los fieles difuntos, que se les llaman, ¿no? Que en esto es bajo confianza, porque imagínese, usted ofrece una misa por una persona que supongamos está condenada, ni 1.000.000 de misas gregorianas le sirven. La persona que está condenada está condenada. Gracias a Dios nosotros lo sabemos, y por eso la Iglesia siempre desde los primeros siglos ha orado por los difuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la confianza de Dios, si esta persona está en el purgatorio, pues evidentemente le puede ayudar. Igual también, si esa persona está en el cielo, pues tampoco es que le van a ayudar. No significa que esto sea oración o misas desperdiciadas. Dios en su sabiduría las puede administrar esas gracias a otra alma del purgatorio que las necesite, o inclusive pueden servirme a mí, me las aplique a mí el día que muera. Entonces,
Pero en teoría, la iglesia, este ejercicio es como para poder orar por los difuntos, que es una práctica y es una obra de misericordia. Ahora, en cuanto a lo del costo, ¿tiene sentido la parte de la limosna? No sé si tiene abierto el micrófono, suéltale poquito para que, porque como tengo los audífonos, me resuena y así que cuando hablo le puedo apretar y vuelvo a hablar, porque me llega así como el eco. Entonces, en cuanto el estipendio, que no es propiamente un costo de la misa, porque nadie puede pagar una sola misa. En ese sentido, la iglesia tiene como que el ofrecimiento vaya completo de nosotros, no solamente en oración, sino el dinero al fin y al cabo es el fruto de nuestro trabajo, ¿eh? Entonces no es una cuestión como de negociación. En ese sentido, no tendría que ser un requerimiento obligatorio, porque ahí se estaría metiendo uno en cuestiones de simonía, que esto ya lo he explicado, es un pecado de querer manipular las cuestiones de la fe o espirituales mediante la cuestión del dinero. Entonces, en este sentido, yo sí entiendo la parte de dar un estipendio por las misas gregorianas, no como el hecho de que estén pagando, porque ni con todo el mundo, el oro del mundo, ni el dinero del mundo puedo pagar una sola misa, ya no digamos 33, una sola misa no la puedo pagar, pero sí como un acto de ofrenda de decir, yo ofrezco todo lo que soy. Y en esto va mi oración y el fruto de mi trabajo. ¿Eh? En ese sentido va. Esto sería como a nivel oficial. O sea, yo no tengo problema en las misas gregorianas, tampoco tengo problema en un adecuado estipendio. Y digo adecuado porque usted me dice que $300, pues $300 estarán pidiendo a alguien, pero puede haber otro sacerdote que ni siquiera tenga tarifa, o puede tener una donación así abierta, no sé, etcétera. ¿Va? También desconozco si magisterialmente hasta haya un estipendio concreto. Lo dudo, y si lo hay, el Papa Francisco ya desde el inicio de su pontificado ha metido mano en esto porque la religiosidad popular ha malinterpretado cualquier estipendio por algún sacramento, creyendo que está pagando el sacramento, y eso es totalmente tonto. No hay dinero que pueda pagar ni un bautismo, ni una misa, ni cualquier sacramento. Entonces, eso es a nivel como oficial. Yo creo, reconociendo el espíritu, o sea, la esencia, lo profundo de las misas gregorianas, más que han fallecido, y esto no solamente es en oración, sino en la entrega de todo lo que soy, que en eso va la parte de mi trabajo, el fruto de mi trabajo, a nivel de la limosna o el estipendio que se pide. Ahora, en lo personal, yo tengo mucho problema en estas dos cosas. En cuanto a la promoción pastoral que se hace de ellas. O sea, no tengo problemas ni con las misas gregorianas ni con los estipendios, cuando tienen su justa medida adecuada, o sea, cristiana, pastoral. Pero cuando no se da una formación pastoral sobre estos elementos, me consta que es una vía para tener una concepción supersticiosa tanto de la oración de los difuntos como del aspecto del estipendio. Entonces, ahí yo sí tengo un problema de que la gente se meta a cuestiones de misas gregorianas y todo esto si no entienden lo profundo. Voy a poner un ejemplo. O sea, algo que yo haría en este tiempo, de acuerdo a las situaciones del día de hoy como tal, nuestra cultura y todo esto, yo hoy, en primera, yo no pondría una tarifa. O sea, yo no pondría una tarifa. Pero a la vez, yo no pondría que se orara por un alma en específico. Digo, yo quizá algunos están escandalizando de esto, pero creo que es una medida pastoral. O sea, si
daría un decreto de no pedir estipendios exactos, o sea, sí pedir algún estipendio, pero que sea libre, por las misas gregorianas. Pero a la vez que no sean por personas concretas. ¿Y a qué voy? Pueden ver en mi canal de YouTube una entrevista que tuve con un doctor en liturgia, el padre Juan David. Y ahí yo le agradecí, porque gracias a una conferencia que le escuché a él, que le dio a la Conferencia Episcopal de Colombia, del elemento comunitario de la liturgia. Entonces él explicaba, dice, es lamentable que a veces, no sé, se termina de comulgar y el mismo padrecita diga, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, etc. Esta oración de San Ignacio de Loyola, que es bellísima como devoción personal, porque no es una oración litúrgica de entrada, porque empieza en singular. Y el mismo padre dice, vean cómo en la liturgia es siempre en plural, porque el acto litúrgico no es una cuestión de unos cuantos. Y en este sentido yo tengo un problema con esta cuestión, repito, con los estipendios, ese tipo de cosas, y con misas gregorianas por una persona exacta y todo eso, porque, no sé, creo que se pierde bastante la parte comunitaria de la fe. O sea, yo lo que haría, ya para poner una propuesta, yo lo que haría es, bueno, yo voy y doy un estipendio X, evidentemente también ahí va en juego nuestra generosidad, y pone a prueba nuestra tacañería, porque chance puedo dar más de 300 y hay alguna persona que dice, bueno, el estipendio es de 300, pues eso, pero nada, el Señor podría ponerme en el corazón, no, da más de 300. ¿Por qué? Porque puede ser una cuestión de una administración para los pobres en esa parroquia. Vaya usted a saber tantas cosas que la iglesia hace con el poco o mucho dinero que tiene. Entonces, yo daría un estipendio generoso. Generoso para mí podrían ser $100 cuando en realidad nada más tengo $120. O generoso puede ser una persona que da 5,000, pero que tiene $6,000 nada más en la bolsa. O sea, espero que me haga entender. Es decir, yo no pondría un estipendio específico, sino llamaría a libre, pero llamando a la generosidad, ¿no? Y lo segundo, nada más que pondría la condición de que no fuera por un alma concreta. Primero, por lo que acabo de decir, porque para empezar, yo precisamente no sé dónde está el alma de esa persona. Yo no sé si murió en gracia, si que se haya salvado, yo no sé si reparó las consecuencias de sus pecados, porque pudo haber muerto en gracia, pero no pudo haber reparado las consecuencias, no su pecado, las consecuencias de sus pecados, y por lo tanto está en el purgatorio. O yo no sé si murió en pecado y por lo tanto está en el infierno. Entonces, no sé, quizás yo soy muy racionalista y lo vea tan de sentido común. A mí digo, si yo voy a ofrecer una misa por tal alma, en el sentido de decir, yo quiero sacarla del purgatorio, pero es que la primera pregunta es, ¿estoy seguro que esa persona está en el purgatorio? Yo no sé. O sea, para mí, una de las cosas bellas de la fe es orar por los difuntos. Los protestantes nos pueden criticar y todo esto, pero nos van a agradecer porque gracias a los católicos y bueno, también los ortodoxos y otras iglesias apostólicas que entienden esto, que viene desde los primeros siglos, gracias a nosotros, ellos podrán estar agradeciendo nuestras oraciones el día que mueran, pero precisamente, y más en especial, aquellos católicos que oran no por fulanito Pérez nada más, sino por un aspecto más amplio, más general, por las almas de los fieles difuntos, en general como tal. Entonces, a ver, alguien ya me abrió aquí el micrófono. Entonces, en este sentido, sí creo que yo invitaría a ver esa gran práctica de las misas gregorianas, de orar por los difuntos y todo eso, en un sentido más eclesial, más comunitario. Ahora, yo no veo que haya problema en
o sea, tampoco digo que sea pecado decir, pues que voy a ofrecerlas por el alma de mi papá, por el alma de mi mamá. No, puede ser un acto de caridad, o sea, que Dios entiende. Y repito, si mi ser querido ya está en el infierno, pues no se puede hacer nada. ¿Va a quedar desperdiciada esa oración? ¿Va a quedar desperdiciada esa misa? No. Confío en Dios que se la va a poder administrar a un alma que la necesite o me la aplica a mí el día que muera. Si está en el cielo, pues imagínense, ya ni siquiera lo necesita porque ya tiene sobreabundancia de cualquier tipo de beneficio espiritual y también eso no se pierde. Dios lo administrará a un alma. O sea, no, para que no se me malentienda, no le estoy diciendo que no oren por un alma concreta. De hecho, don Enrique Suárez, este obispo que yo hablo tanto de él, que falleció en 2020 de COVID, brasileño, él le decía a la gente, y él como obispo, cuando ustedes vienen a que pongan en las intenciones de la misa el nombre de su difunto y todo eso, eso es simplemente decorativo. O sea, de hecho, él mencionaba, hay gente que si el padre se le pasa y se le ofende, y se llegan a ofender. ¿Por qué? Porque como no nombró, pareciera como que Dios dijo, no, yo no escuché que haya dicho Margarita González, sorry, esta misa no va aplicada para ella. O sea, caímos nuevamente en una mentalidad supersticiosa de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, yo realmente no estoy a favor de mencionar nombres específicos de difuntos en las misas. Que lo hagan, tampoco creo que sea pecado, etcétera. Y menos cuando la condición para mencionarlos, porque hay parroquias que tienen sí estipendios establecidos. O sea, yo digo entonces que los pobres nunca van a ser nombrados en una santa misa. No sé, yo pienso, o almas muy necesitadas. Por ejemplo, una vez les cuento una de Santa Teresita. Ella creía mucho en esta cuestión de ofrecer misas. Y ella todavía no estaba muerta, ¿eh? Pero estaba ya con pena de muerte uno de los mayores criminales de Francia, Pranzini se llamaba. Y había asesinado, era terrible, y había renunciado a confesarse, a hablar con un sacerdote, estaba cerrado, y ella, a escondidas, le pidió a una de sus hermanas mayores que fuera a ofrecer una misa. Ya no me acuerdo cómo, con sus ahorros, mandó a ofrecer una misa por la conversión de Pranzini, que todavía no se había muerto. Y ella cuenta, creo que en la Historia de Almas, donde cuenta ahí, de cómo su papá no les permitía ver el periódico, precisamente para no contaminarlas de mucha información. Pero dice que ella se lo sacó al papá, hoy San Luis, y se alegró tanto al ver que daba la noticia de que habían dado la pena de muerte, yo no me acuerdo si fue la guillotina o lo colgaron, no me acuerdo bien, a Pranzini, pero la nota periodística decía que antes, estaba ahí cerca un sacerdote, antes besó el crucifijo del sacerdote que se le ofreció en el último instante antes de ser ejecutado. Entonces ella dice que Pranzini fue su primer hijo espiritual. Entonces, ahí estamos hablando de un ejemplo de una persona concreta, aunque ciertamente esta todavía no estaba muerta, pero una persona concreta, pero una persona por la que usualmente nadie oraba por ella. ¿Por qué? Porque era el criminal terrible, todo eso. Entonces, a veces orar, por ejemplo, no sé, por mencionar alguno, Bin Laden o Hitler o cualquier persona que objetivamente en vida haya hecho mucho mal, etcétera, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos ofrecido una misa por el alma de ellos? O sea, no sé, o sea, yo al menos, no sé si esté mal, pero yo al menos veo la fe católica desde otro punto de vista más eclesial, más universal, más comunitario. Creo que por ahí puede ser la cuestión. Les voy a mencionar, no por alzar el cuello, pero precisamente esto que yo capté en Santa Teresita, me acuerdo que yo era un adolescente, yo mandé a hacer una misa en México se hizo famoso, quizá si hay alguien aquí de los 90s, me va a entender que quién, no sé si siga viviendo. Hubo un secuestrador terrible, cruelísimo en México,
que le decían el mocha orejas. Ya estaba enfermo mentalmente ese hombre, porque secuestraba y la cosa es que les cortaba las orejas con una tijera de pollero para cortar pollos y se las mandaba a la gente. Y tenía el rescate y cuando lo aprendieron la policía, esta persona tenía en una bodega arrumbado todo el dinero, ni siquiera ya lo hacía por dinero, o sea, ya estaba tan mal. Una vez vi un reportaje que hicieron sobre en la cárcel y todo esto, que lo entrevistaban y sí se notaba algo arrepentido, el Moncho Orejas. Pero yo me acuerdo que me movió a eso, porque dije, pues, o sea, eran las noticias y ojalá se refunda en la cárcel y todo, y yo entiendo, sobre todo más a las víctimas. Imagínate cómo ponerme a defender a ese hombre delante de todas las víctimas que les cortó las orejas, ¿no? Pero cuando vas a poner el nombre de una persona, si lo vamos a poner, yo sí creo que lo más católico sería priorizar a las personas por las cuales menos se ora. Es como un poquito la oración esta de Fátima, cuando pedimos especialmente por los más necesitados de tu divina misericordia, ¿no? Así es en la parte donde yo lo veo. Repito, no encuentro mal en que ofrezca misas por mi abuelita, por mi papá, por lo que sea, pero yo lo veo desde ese punto de vista. En síntesis, creo en las misas gregorianas en su sentido verdadero, profundo. Creo también la cuestión del estipendio en su sentido verdadero. En opinión personal, creo que hoy no estamos demasiado formados en esto y continuamente tanto las misas gregorianas como el sentido del estipendio se le da un sentido que no tiene y caemos en distorsiones de la doctrina, de la fe, de la espiritualidad. Y sí creo que antes de meternos en eso, más bien sería mejor profundizar y recobrar el sentido espiritual y profundo de estas dos cosas, ¿no? Y para que si la vamos a practicar tenga su sentido y no estemos haciendo meramente un acto bien intencionado, pero con bastante sesgo supersticioso, ¿no? Por ahí lo podría decir más o menos. Sí, muchas gracias, Cristian, por su explicación tan clara. Me quedó muy, muy claro todo esto, porque estaba en ese dilema de que, pues bueno, yo cuando he mandado decir misas, las mando decir por mis antepasados, por las ánimas del purgatorio. Ya Dios sabrá a quién lo aplica y a quién no, ¿verdad? Pero nunca estoy escogiendo a uno sí, a este no, y a aquel no. Bueno, la mando decir por todos, pero ahora con las misas gregorianas, pues tenía esa duda y hasta ahorita no había encontrado a nadie que me explicara así tan claro. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Okay. Yeah. Sí, yo por si esto, evidentemente después digo que lo edito y lo subo a YouTube, pero si me está escuchando tanto aquí en Telegram como en YouTube después, algún sacerdote, y sobre todo que hagan esto de las misas gregorianas, yo les diría que ojalá que cuando se les acerque la gente, les ayuden a formar en esto, porque ustedes muy bien saben que mucha gente se acerca teniendo un sentido supersticioso de la oración por los difuntos y un sentido supersticioso de los estipendios en la iglesia. Y en este sentido sí creo que ustedes no lo deben de dejar de pasar y ayudar a formar a la gente, ¿verdad? Porque a veces el Papa Francisco, las obras en la iglesia se empiezan a poder, comenzando desde el bolsillo, ¿no? Ya en 15 minutos tengo que entrar a la actividad. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Es bien concreta. Uno estaría pecando o estaría mal si uno estaría viviendo los sacramentos con un sacerdote que no está del todo de acuerdo con el Papa. O sea, sería yo incoherente estar también recibiendo los sacramentos y cursos con un sacerdote que quizás no está del todo de acuerdo con el Papa Francisco. Muchas gracias. Ok, yo separaría en la cuestión de los sacramentos, mientras el sacerdote tenga la autoridad de su obispo, o sea, tenga lo que llamamos las facultades para oficiar los sacramentos,
yo no vería ningún problema, porque el sacramento no es válido por si el sacerdote es santo, no santo, etcétera. O sea, el sacramento hace lo que hace independientemente si el sacerdote es un santo o no. Y en este sentido podemos ver si está de acuerdo o no de acuerdo con el Papa. Si está la materia y la forma del sacramento, listo, eso es lo que se necesita. Ahora bien, en cuanto a cursos, evidentemente, si este sacerdote, si estamos hablando del sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa y todo esto, pues él sí da la homilía, y la homilía no está en el elemento de sacramental, en el sentido de que las limitaciones del sacerdote pueden afectar a favor o en contra una homilía. Y en este sentido sí puede estar afectando. ¿Por qué? Porque puede estar malformando en crear un ambiente de hostilidad para con el Santo Padre. En este sentido sí yo tendría prudencia. Si no me siento del todo formado como tal, trataría yo al menos de evitarlo. Pero si tengo algo de formación, simplemente filtro, ¿va? Porque también creo que no podemos estar así como muchos de estos críticos del Papa, que ellos sí recomiendan, ¿verdad? Si están con algún sacerdote y ven alguna cuestión modernista o cosas de estas, que yo entiendo, el modernismo no se puede aceptar, pero váyanse, cámbiense de parroquia, váyanse a otra misa, todo eso. Ellos sí son fundamentalistas en esto, cuando habríamos que decir, oye, pero si hay personas que pueden detectar lo que no está bien y nutrirse de lo que está bien, ¿por qué le dices, no, ya vete y déjalo? ¿No? Yo diría, hasta los críticos, o sea, por ejemplo, sacerdotes que son críticos del Papa o que no están del todo de acuerdo y todo esto, pero muchos de ellos tienen cosas muy buenas. Si uno tiene verdadera formación, yo nada más les digo, nada más filtrenlo y listo. Pero si uno no se sabe con muy buena formación, yo sí les digo, ahí sí mejor, para que no se contaminen, mejor absténganse de eso. Ahora, siempre y cuando no se ponga en juego lo fundamental, porque yo he escuchado inclusive a católicos que no reconocen al Papa Francisco, que dicen que el Papa Benedicto es el Papa, que la otra está escuchando que un tipo tenía 2 años sin ir a misa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en la Santa Misa se sigue haciendo en comunión con el Papa. De hecho, ese nombre sí se menciona y se debe de mencionar siempre en la Santa Misa, al Santo Padre y al obispo local. Entonces, la soberbia es tanto que no quieren participar en misas en donde se reconozca al Papa Francisco. Entonces, esta persona antes ha renunciado a la vida de gracia, es de ir a la Santa Misa, que ir, aunque no estén del todo de acuerdo con el Papa, etcétera, y beneficiarse de la gracia sacramental, ¿no? Entonces, esos pobres almas, o sea, ¿cómo van a terminar? Entonces, en general tendría que decir eso, ¿no? Si uno tiene más o menos una formación para detectar lo que realmente uno no es sano, las críticas estas injustas o a veces hasta malintencionadas contra el Santo Padre, pues lo filtro y listo, ¿eh? Pero si uno no puede detectar eso, ahí sí yo les diría con prudencia, aunque repito, sí, es la única parroquia que tengo, el único sacerdote que todo eso, pues aunque tengan ese tipo de comportamientos, mientras estén aprobados por el obispo y todo esto, están en comunión con el obispo y con el Santo Padre, aunque en su boca no demuestren esa comunión, al ser la única opción, pues yo no voy a negociar los sacramentos. Al fin y al cabo, el sacramento se realiza mientras está la materia y la forma, independientemente si es un sacerdote que le cae bien el obispo o no, o que le cae bien el papa o no. Seríamos unos por ahí. Pues bueno, los voy a tener que dejar. Que Dios les bendiga y quizá cuando termine la actividad acá, ya me conecto otro ratito. Dios les bendiga a todos.